Jessica, yo soy pediatra y hice mi formación en el Hospital Garrahan, y bueno, después me di cuenta que por ahí la pediatría no era muy lo mío, así que me fui para el lado de las quirúrgicas, y bueno, otorrino es una re linda opción para el que le guste o tenga alguna pregunta después, si está ahí dudando, no hay problema, podemos contestar. Bueno, la clase que vamos a tener hoy es de otitis media aguda, ¿sí? Que es una de las causas más frecuentes de consulta en la guardia pediátrica, sobre todo en los meses de invierno, ¿sí? Bueno, por definición, la otitis media aguda es un proceso inflamatorio que compromete al oído medio de forma aguda y que se va a acompañar de efusión, teniendo en cuenta que la efusión es la presencia del líquido en la cavidad del oído medio, donde normalmente deberíamos tener aire, ¿sí? Esta es la definición que da la Academia Americana de Pediatría. Como generalidades, es una enfermedad que, como yo les dije, es una de las motivos de consulta más frecuentes en niños, que afecta principalmente a los niños pequeños y lactantes, y suele ser una patología muy recurrente en los primeros años de vida. ¿Sí? Se sabe que dentro del primer año de vida el 75% de los niños habrá sufrido un episodio de otitis media aguda, y en los 3 primeros años de vida el 90% de los niños van a haber tenido algún episodio de otitis. Acá vemos un gráfico donde muestra cómo va ascendiendo la incidencia, teniendo su pico máximo a los 2 años de vida, después empieza a declinar con todo lo que es la maduración, tanto inmunológica como craneofacial de los niños. Tiene una meseta hasta los 7 años, donde después termina como de madurar bien lo que es craneofacial del niño, ¿sí? Esperen que voy a agarrar un puntero que me guste más. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo para tener una otitis, los vamos a dividir en 2 grupos. Vamos a tener los factores de riesgo que son inherentes al huésped y los factores de riesgo que son inherentes al medio ambiente que lo rodea. En cuanto a los factores de riesgo del huésped, vamos a tener la edad, como ya vimos. Vamos a ver que los niños menores de 3 años van a tener mayor tengan inmadurez tanto inmunológica como craneofacial, que eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Después, los niños que tienen alergias tienen mayor, perdón, tengo visitantes en casa. Van a tener mayor capacidad de hacer otitis media aguda. Aquellos niños con anomalías craneofaciales, como son los chiquitos con un síndrome de Down, o aquellos que tienen, por ejemplo, un paladar hendido, un labio leporino, ¿sí? Aquellos que tienen hipertrofia adenoidea, por algunas cosas que vamos a ver después de la funcionalidad de la trompa de Eustaquio, la inmadurez inmunológica. Ustedes acuérdense de Inmuno, que los niños menores de 2 años no tienen madurez inmunológica contra los gérmenes capsulados, que eso se adquiere, y generalmente los gérmenes que van a causar la otitis media aguda son a predominio de gérmenes capsulados. Entonces vamos a tener ahí una mayor indefensión por parte del paciente. La predisposición genética generalmente es como medio familiar, ¿sí? Todos los niños de esa familia suelen tener otitis medias agudas a repetición, y el reflujo como digamos, una entidad que nos va a generar como una inflamación crónica en lo que es todo rinofaringe. Después vamos a tener los factores de riesgo inherentes al medio ambiente, ¿sí? Obviamente la estacionalidad va a influir mucho, la asistencia a la guardería, el hecho de tomar mamadera acostado, que ahora vamos a ver por qué, el uso prolongado del chupete, los fumadores pasivos, ¿sí? Esto es muy importante siempre consultar en la familia para poder evitar ese hábito, y obviamente el mal medio social, sobre todo por lo que tiene que ver con la conglomeración de personas, y el hecho de vivir hacinados. Eso también va a generar que haya un medio viral
mucho más propicio para que se genere una goma. En cuanto a la fisiopatología de la otitis media aguda, vamos a ver que la causa principal por la cual se desencadena un proceso infeccioso en el oído medio es la disfunción tubárica, ¿sí? Que va a estar desencadenada a su vez, generalmente en la mayoría de los casos, por una infección de vías aéreas superiores. Entonces, acá lo que tenemos, en la izquierda de la pantalla tenemos una imagen donde podemos ver los tres sectores más importantes en los cuales nosotros dividimos todo el oído, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Lo que nos compromete ahora es el oído medio, y el oído medio a su vez, ustedes tienen que pensarlo como una estructura que tiene tres cavidades, ¿sí? Vamos a tener una región más anterior, que forma parte del oído medio, que va a estar dado por la trompa de Eustaquio, una región media que va a estar dada por la caja timpánica, y una región posterior que va a estar dada por lo que son las celdillas mastoideas. La funcionalidad de las tres, digamos, de esas tres subáreas que tiene el oído medio, van a hacer que en el oído, digamos, las presiones estén equiparadas con el medio externo, y que dentro del oído no tengamos líquido, sino que tengamos aire, que es lo que tiene que haber para que los huesecillos puedan movilizarse de una manera adecuada y podamos traducir el sonido de una forma adecuada. Cuando hablábamos de la inmadurez estructural de las estructuras, valga la redundancia, craneofaciales, vemos que la trompa de Eustaquio cumple, lo que va a hacer es cambiar a lo largo de la vida, ¿sí? En los niños vamos a ver que la trompa de Eustaquio es más cortita, ¿sí? Tiene un trayecto más corto y está más horizontalizado, ¿sí? En cambio, en el adulto tiene un trayecto más largo, ¿sí? Y va a tener un trayecto que de anterior a posterior es como de inferior a superior, con lo cual cumple mejor con la función de barrera que tiene. Nosotros pensemos que la trompa de Eustaquio, el ostium de la trompa de Eustaquio, está, digamos, apunta a lo que es, o tiene su origen, su salida en lo que es rinofaringe, ¿sí? Entonces, todas las secreciones que nosotros tengamos en rinofaringe, digamos, se les imposibilita ascender hasta lo que es la cavidad del oído medio, la caja timpánica, por esta disposición que tiene, ¿sí? En cambio, en los niños es mucho más permeable y está mucho más disfuncionante. Nosotros sabemos que en el ostium de la trompa de Eustaquio se cierra o se abre por la deglución, ¿sí? Permitiendo equiparar las presiones de aire dentro del oído medio con el exterior, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, por ejemplo, si a este niño nosotros le damos una mamadera acostado, ¿sí? Pierde toda la funcionalidad que tiene de barrera, ¿de acuerdo? Entonces, los chicos que en posición supina toman la mamadera tienen más riesgo de que la leche pase de lo que es orofaringe al oído medio y generando, digamos, predisponiendo a una infección futura. Lo mismo con los chicos que tienen anomalías craniofaciales, ni hablar, si tienen paladar hendido, síndrome de Down, estas estructuras se ven mucho más alteradas. ¿El tema Entonces, de natación desde chiquitos también aumenta la no, pileta? no, O sea, el no, agua que eso entra en no. el oído no. No, y esa es una buena pregunta, porque lo que sí nosotros vamos a tener son chicos que después pueden tener alguna secuela de la otitis, como son las perforaciones, ¿sí? Aquellos chicos que tienen perforaciones en la membrana, perforaciones naturales, quiero decir, no una perforación que nosotros le hacemos, por ejemplo, cuando colocamos los tubos de ventilación, en esos chicos está está muy en discusión si se cuidan del agua o no, pero en los chicos sí que tienen todo el oído perforado, esos chicos sí no pueden hacer natación. Un chico con un oído medio normal puede hacer natación, lo que quiera, cualquier actividad acuática, en cualquier etapa de la vida. No tiene ninguna incidencia, ¿sí? Lo que sí vamos a ver en épocas de verano o en chicos que asisten mucho a piletas o a piletas que principalmente están mal cloradas, es que vamos a tener mayor incidencia de otitis externas, ¿sí? Eso sí, pero otitis media por pileta no. Perfecto, gracias. No, de nada. A mí me encanta, así que me vayan, porque es más como que parece como que estamos en una clase normal, porque si no el silencio del otro lado, chicos, es atroz. Bueno, entonces,
Empecemos por una infección de vía aérea superior, ¿sí? Donde nosotros tenemos, por ejemplo, un chico con, imagínense ustedes empezando a tener un resfriado, ¿sí? Con un poco de moco, cuando sienten la garganta como congestionada, que les arde, que les pica, ¿sí? Esto va a generar el moco, junto con la inflamación de la rinofaringe, va a generar como una obstrucción tubárica. ¿Sí? Cuando yo tengo obstrucción tubárica, lo que pierdo es la ventilación que me aporta la trompa. Entonces, si el aire no circula de manera adecuada de trompa, caja del oído medio y mastoides, el aire, digamos, el aire que está adentro comienza como a enrarecerse, empiezan a cambiar las presiones positivas, las presiones parciales de los gases, ¿sí? Nosotros pasamos a tener una composición de, digamos, de aire y de gases en el oído medio que es similar o idéntica a lo que tenemos en el exterior. Cuando tenemos una obstrucción en la ventilación y ese aire queda circulando ahí sin salida, empieza como a enrarecerse, ¿sí? Empieza a bajar las concentraciones de oxígeno, a subir las concentraciones de dióxido de carbono, nada. Esto genera en la mucosa del oído medio una metaplasia, es decir, que las células se empiezan a comportar distinto, ¿sí? Y pasan de ser células respiratorias planas a ser células con una metaplasia mucosa, ¿sí? Empiezan a tener metaplasia mucosa, a secretar moco, esto genera una disfunción ciliar, porque nosotros teníamos cilias en todo lo que es el oído, ¿sí? Entonces, esa disfunción ciliar hace que se estanque todavía más ese moco, ¿sí? Y esto lo que va a empezar a generar es que haya una presión negativa en el oído medio. Como yo les había dicho antes, la presión dentro del oído medio y del exterior tiene que estar equiparada, tiene que haber la misma presión de aire, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener una presión negativa en el oído medio, lo que empieza a suceder es que esa presión negativa empieza como a traccionar más líquido de los capilares de la mucosa. Y esto va a generar un fenómeno de extravasación, es decir que se me va a empezar a hacer un ciclo, no virtuoso, no, como un ciclo vicioso, donde vamos a tener cada vez más extravasación, más metaplasia mucosa, más disfunción ciliar, más presión negativa en el oído medio, y esto va a generar como una perpetuación de la inflamación, porque también va a generar que todos los mediadores de la inflamación estén como ahí liberándose en el oído medio. Entonces, en principio lo que vamos a tener nosotros con esta extravasación de líquido que se da por la presión negativa dentro del oído es un derrame seroso, ¿sí? Es decir, un derrame que en principio no debería por qué estar sobreinfectado, debería ser como estéril. Esto igual es muy tomado con pinzas porque se sabe que la cavidad del oído medio no es una cavidad estéril del todo, pero bueno, uno lo tendría que tomar así. Cuando no tengo ni de derrame seroso, voy a dar lugar a lo que es la otitis media aguda, ¿sí? En cuanto, hasta ahí eso se entendió más o menos, porque sé que es medio complejo, pero es como la forma más linda de entenderlo para mí. Sí, sí. En cuanto a la etiología, vamos a tener que en nuestra población, por lo menos, vamos a tener 3 gérmenes que son los que más identificamos, ¿sí? Tenemos el Streptoneumoniae, que se da, o lo podemos, cuando nosotros hacemos punción-aspiración, ¿sí? Que son los niños más chiquitos, que después vamos a ver a quién vamos a punzar y a quiénes no, lo rescatamos entre el 25 y el 50% de los casos. Disminuyó mucho con la aparición de la vacuna, pero sí se seleccionaron las cepas que fueron más resistentes. Tiene alta tasa de coinfección con virus sincicial respiratorio, que por suerte en este verano con la disminución, digamos, de la circulación viral tenemos mucho menos, y tiene un 35% de resistencia a betalactámicos. Después tenemos el Haemophilus influenzae, que lo vamos a aislar en el 15 al 30% de los casos, que este germen sí, con la aparición de la vacuna y la disminución del Streptoneumoniae, aumentó un poco, digamos, en el porcentaje en que la estamos aislando. También tiene alta tasa de coinfección con virus sincicial respiratorio y tiene un 30-40% de resistencia a betalactámicos. Y por último, y la menos frecuente de todas, que no vemos casi nunca, es la Moraxella catarrhalis, que en nuestro país la verdad tiene muy poca incidencia, por suerte, porque es muy, muy resistente a betalactámicos.
Y después vamos a tener que actualmente tenemos nuevos patógenos que estamos aislando con más facilidad, como los streptobeta hemolíticos y estafiloaureus, que nos van a dar mayor índice de supuración, son homas que vienen como con oídos más comprometidos y tienen mayor índice de dejar una perforación residual. Y tenemos nuevas formas de resistencia, como lo que habrán estudiado en micro, que para ustedes ya no es nuevo, pero son la creación o la aparición de los biofilms, que son estas comunidades a la membrana. ¿Cómo se llama? Una microscopía de barrido, ¿sí? Donde podemos ver los biofilms. Esta es una imagen de oído medio donde se puede observar la presencia. ¿Y hay virales? O sea, ¿solo No, virales? no, ¿Bacterianas? son comunidades microbianas bacterianas. No, digo la etiología de la adaptitis media, ¿siempre es bacteriana o hay veces que son solo virales? Vamos a verlo, mirá, esa es una buena pregunta. Nosotros después vamos a ver algunos estadios, ¿sí? De la otitis media, donde por ejemplo a veces podemos tener una otitis media tipo 1, que es una que está solamente el oído muy colorado, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, que está muy congestivo, y que a veces suelen no evolucionar a tener una bacteriana, ¿sí? Pero generalmente son o coinfecciones o sí, bacterianas. Acuérdense, siempre empieza con una digamos, con una enfermedad viral, salvo en los chicos que tienen patología de base, casi siempre empieza con una enfermedad viral, acá lo pusimos, tienen mucha tasa de coinfección con virus sincicial respiratoria, pero también con otros virus, y después termina como sobreinfectándose ese líquido que está ahí estancado, ¿sí? Hay veces que también no tenemos rescate de los cultivos, eso puede pasar, ¿sí? No hay digamos, cuando salgan de la carrera y se vayan a hacer lo que tengan ganas de hacer, se van a dar cuenta que de lo que está escrito a los libros a la realidad es bastante diferencia. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo llega el niño que tiene una otitis? ¿Sí? Las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, ¿sí? En los niños menores de 1 año, el 70% de los chicos tienen fiebre, eso va disminuyendo después con la edad. Un dolor, que obviamente en un nene grande es fácil, ¿sí? Darnos cuenta, porque el chico viene menos, podemos tenerlo también como un vértigo de forma aguda, un tinnitus, que es como un silbido, ¿sí? Y también como vómitos y diarrea, sobre todo en los bebés más chiquitos. Y esto sí, lo van a rendir por choice, si le ponen, tienen alguna mínima sospecha de OMA y les ponen vómitos y diarrea, pongan esa porque siempre, siempre les gusta ponerlo, no sé por qué. Bueno, ¿y cuál es el elemento fundamental, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de una OMA, como ustedes, como pediatras, en el consultorio, es la otoscopía, ¿sí? Es muy importante saber hacer una buena otoscopía, que a veces parece muy difícil, pero que tiene que ver con tomar un par de tips para poder hacerlo. ¿Alguno cursó ya otorrino, tocó un otoscopio, hizo una otoscopía? Nada, están haciendo todo por Zoom, ¿no? Sí, bueno, Sí, sí. Claro, sí, yo fue todo me virtual. dejé, me Exacto, dejé nunca hicimos nada. ya Ni está la bien, me cursamos dejé mi otorrino. otoscopio en el hospital, yo les quería mostrar más o menos cómo posicionarlo, pero me lo dejé en el hospital, me lo olvidé. Así que bueno, por ahí improvisamos con algo y para que les pueda explicar bien. Bueno, entonces, otoscopía. Lo más importante de la otoscopía, chicos, es la posición del paciente, ¿sí? Sobre todo porque si es un nene de 5 años que le duele el oído, no es tan difícil verlo, ¿sí? Pero cuando son nenes chiquitos es un procedimiento que no sé por qué, pero les molesta, siempre lloran. Si ustedes van a, digamos, quieren tener al nene tranquilo, siempre revisen primero el oído, ¿sí? Después revisen todo el resto, ¿sí? Porque es algo que va a hacer que los chicos lloren, no van a estar contentos. En cuanto a la posición, lo podemos tener en dos
posiciones, puede estar sentado, como ven acá, siempre le tienen que pedir a los papás que sostengan las piernas porque se van a ligar unas cuantas patadas cuando lo quieran hacer, porque los chicos patalean para todos lados, entonces el padre le sostiene con sus piernas, entre sus piernas, el padre tiene que estar derechito y sostener con un brazo los dos bracitos del nene y con el otro exponernos bien la cabecita, ¿sí? Esta tiene que ser la maniobra y tienen que estar bien derechitos, porque ustedes van a ver que empieza a estar el chico así, ustedes todo tirado arriba del chico, no tiene, la verdad que se vuelve muy difícil. Y cuando son muy, muy chiquititos, un bebé de 1 mes, 2 meses, aunque generalmente es muy difícil hacer la otoscopía y llegan al servicio para que los miremos con el microscopio, porque tienen una membrana muy chiquita y que está como más vertical, entonces es muy difícil de llegar a ver a veces con el microscopio. Esta es una buena posición, ¿sí? Esta posición donde el niño está acostado, hecho como un bollito sobre la mamá, y uno se acerca a las piernas de la mamá y mira con el otoscopio, ¿sí? En cuanto a esta maniobra que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Qué está haciendo este doctor en este caso? Está tironeando un poquitito del pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba. ¿Por qué hacemos esta maniobra? Porque esta maniobra lo que nos hace es, nos rectifica el conducto auditivo externo, ¿sí? El conducto auditivo externo tiene una forma como sinuosa, como si fuera una S, ¿sí? Que va de atrás hacia adelante y hace como este movimiento. Entonces, cuando nosotros tironeamos un poquitito, ¿no? Obvio, sin hacer doler al chico, lo que hacemos es rectificar para poder tener una mejor entrada visual a lo que es la membrana timpánica. Y después, como ven, cómo tiene ubicado, yo agarré un labial, perdón, el otoscopio, ¿sí? El otoscopio, la patita esta grande, siempre tiene que estar mirando para adelante, ¿sí? Siempre tenemos que mirar hacia adelante, porque la membrana la vamos a tener hacia adelante del paciente y no hacia atrás. Ni con el mango para arriba, ni con el mango para atrás, con el mango para adelante de la cara del paciente para poder apuntar bien hacia anterior, ¿sí? Esta es la posición adecuada en la que tiene que estar el otoscopio, porque si no, no vamos a ver nada. Y una vez que estamos ahí, podemos movilizar el otoscopio más hacia arriba para ver si queremos ver las estructuras del ático, más hacia abajo, más hacia posterior, pero esa sería siempre bien la posición, ¿sí? Bueno, acá tenemos unos oídos normales, ¿sí? Para que más o menos, si no cursaron otorrino, no se acuerdan, podamos ver cuáles son las estructuras normales que tenemos que ubicar en la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, acá tenemos un oído izquierdo y un oído derecho. Vamos con el izquierdo, esto es anterior, esto es posterior, el chico este está parado, ¿sí? Anterior, posterior, superior e inferior, ¿sí? Acá lo que vamos a tener es el ánulus, ¿sí? Que es esta estructura fibrocartilaginosa donde se inserta la membrana timpánica. Acuérdense que la membrana timpánica tiene 2 sectores, la pars tensa y la pars flácida, ¿sí? Que vendría a ser esto, yo le estoy marcando todo con el puntero, esto vendría a ser la pars flácida que se corresponde con el ático, ¿sí? Tenemos la patita corta del martillo, la porción larga, el lumbo, que es este lugar donde se umbilica un poco la membrana timpánica. Algo que les voy a hacer mención para que sepan, porque está escrito en todos los libros y no es así, es esta presencia de esta difracción de la luz, que es el triángulo luminoso, que van a leer que muchas veces cuando tenemos un oído infectado con una otitis media, vamos a tener desaparición de este triángulo luminoso. El triángulo luminoso es solamente el reflejo que hace la luz sobre la membrana, ¿sí? Nosotros podemos tener una OMA recontra congestiva con presencia digamos, del triángulo luminoso porque es un reflejo de la luz, nada más que eso. Tampoco, para que sepan que la presencia del triángulo luminoso no significa para nada que ese es un oído sano. Podemos tener un oído enfermo con un triángulo luminoso, o poder tener un oído sano sin triángulo luminoso, es exactamente lo mismo, así que cuando lo lean, porque lo van a leer, que es así, ustedes no le den bola a eso, ¿sí? Y podemos saber que como característica en una membrana sana, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ver más allá de la membrana, y ver qué estructuras podemos ver con una membrana que es translúcida, ¿sí? Entonces, hacia anterior
ven que yo estoy marcando como una sombrita, que es la sombra que genera la tuba auditiva, y por ejemplo acá podemos ver por translucencia lo que sería el yunque. Nada, es re difícil verlo en persona, se los muestro acá, porque se ve súper lindo, pero no se angustien cuando vayan a ver oídos, no la primera vez, las primeras cientos de veces, porque va a ser difícil, ¿sí? Pero es una cuestión de todo paciente que tengan adelante, si les interesa, miren los oídos, cuantos más sanos los oídos que puedan ver, mejor. Y este es un oído derecho donde tenemos básicamente las mismas estructuras y se ve súper lindo. Entonces, vamos a ir a los estadios otoscópicos de la OMA. ¿Sí? Esta es una OMA congestiva, sería un primer estadio, ¿sí? Donde las características son que tenemos mucha congestión, sobre todo del mango del martillo. ¿Ven la diferencia entre estas imágenes que casi no tenemos presencia de vasos, que se ven bien todas las estructuras limpitas, y esta donde ya tenemos mucho más congestivo, y lo que tenemos que ver es el brazo largo del martillo, ¿sí? Cómo está todo vascularizado, ¿sí? Entonces, en este estadio nosotros podemos ver todas las estructuras, bien, ponele, pero vamos a tener un oído mucho más congestivo. Este estadio, según la Academia Americana, ¿sí? De otorrino y de pediatría, nosotros lo podríamos expectar, ¿sí? Yo miro a este chico, veo que tiene este oído y veo que es una familia recontra confiable que va a volver a las 24 horas o a las 48 horas a control, y a este chico yo le podría dar ibuprofeno para el dolor, porque esto duele igual, y lo podría ver en 48 horas. En nuestra situación en particular, en nuestro país eso no se hace, ¿sí? Salvo que ustedes tengan un consultorio de OSDE y sepan que el paciente va a volver. Igualmente, obviamente, ustedes también están aprendiendo esto en el contexto de una pandemia, en el contexto de pandemia, tratamos de que los pacientes circulen lo menos posible, así que si verían esto, se medica y punto, ¿sí? Para evitar que el paciente vaya, venga. Ahora tenemos un grado 2, donde tenemos congestión, con desaparición de los relieves anatómicos, pero puedo seguir viendo la apófisis corta del martillo, ¿sí? Pero ya ven que es un oído congestivo y que ya no puedo identificar tantas estructuras como en la imagen anterior, ¿de acuerdo? Y después tenemos un grado 3, donde ya tenemos abombamiento, ¿sí? De la membrana timpánica, con pérdida de todas las estructuras anatómicas que nosotros podríamos diferenciar. Si quieren, acá podría estar un poquito la apófisis corta del martillo, pero la verdad es que vemos el oído bien abombado. A veces los niños chiquitos, cuando son muy bebés y lloran, la membrana es más como flácida, y muchas veces con la presión que hacen para llorar, abomban los oídos, pero son membranas timpánicas que están abombadas, ¿sí? Pero que no tienen, ven como las otras membranas se veían más transparentosas y estas ya están bien opacas, se ve que por detrás tenemos un contenido purulento. Y esta nada, está francamente abombado. Acá, que es anterior, que ven esta plaquita blanquecina, esta es una placa cálcica, evidentemente es un chico que ha sufrido varias injurias en su oído, ¿sí? Las plaquitas cálcicas se dan como respuesta a inflamaciones, ¿sí? Pero no tienen ningún sentido patológico de por sí, son normales, todos tenemos algunas plaquitas cálcicas a lo largo de nuestra vida, hemos acumulado alguna otitis que otra. Sería como una cicatriz. Después tenemos el grado 3, abombado con pérdida de estructuras, bueno, acá vemos bien, también bien abombados, bien congestivos estos oídos, y un grado 4 que ya tenemos directamente otorrea en el conducto auditivo externo, es decir, el chico que llega a la guardia con el oído chorreando, no le podemos casi ni poner el otoscopio porque lo único que vemos es pus que viene del oído externo, y ahí tenemos que hacer igualmente el diagnóstico diferencial con una otitis externa, ¿sí? Que eso va a ser más que nada por clínica, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, entonces, diagnósticos diferenciales, como veníamos diciendo, la otitis externa se puede llegar a ver así, podemos tener una otitis media que por maceración de todo ese contenido genere como una infección también en el oído externo, va a doler mucho, van a doler mucho el oído a la manipulación del pabellón auricular, ¿sí? Cuando yo le haga presión sobre el trao o cuando quiera manipular esa orejita, eso va a doler mucho. Y en general, a ver, si ustedes estarían solos en una guardia, que digamos, sabemos que no, al tener el chico acceso a ir a un otorrino en breve, uno podría medicarlo
medicando, digamos, como para una otitis, digamos, con amoxiclavulánico para cubrir tanto lo que es la otitis media como la otitis externa, ¿sí? En el caso de que tengan otorrino a mano, lo ideal es siempre hacer toilette, o sea, limpiar, sacar todo ese pus para poder llegar a ver el oído medio para ver si está comprometido o no. Después, otro diagnóstico diferencial es la otitis media con efusión, que si da un poquito de tiempo después al final podemos decir 2 palabras, que es acumulación de líquido en el oído, pero de forma asintomática, ¿sí? Es decir, no es un chico que viene con clínica de otitis, ¿sí? No viene ni con fiebre, ni con dolor agudo, sino que es un chico que al examen físico yo lo reviso y tiene moco en el oído, ¿sí? Pero ese es el único, digamos, lo único que tiene es el moco, pero no tiene ni congestión ni ningún otro signo de inflamación, ¿sí? Las otitis medias con efusión muchas veces son como estadios que quedan después de haber tenido una otitis, o son chicos que ya tienen alguna alteración del oído medio, de la ventilación del oído medio, que hace que ese moco quede ahí acumulado y que vaya generando pérdida auditiva, que eventualmente tengamos que ponerle tubo de ventilación, etc. Y las otalgias son, por ejemplo, el chico que tiene, esto se ve más igualmente en las personas un poquito más grandes, en los chicos más grandes, todas las dolencias de la articulación temporomandibular van a llevar a que tengamos una otalgia refleja, los dolores de muela nos pueden dar una otalgia refleja, los dolores de garganta a veces pueden dar una otalgia refleja, ¿sí? Pero sí, la otoscopía está bien, el diagnóstico, digamos, lo tenemos que hacer como de exclusión. Bueno, no, acá tenemos unas imágenes que yo les dejé de cómo se ve una OME, que es la otitis media con efusión, que es la que yo les decía de acumulación de moco en el oído medio, sin la presencia de signos de inflamación. ¿Pueden ver la diferencia? No tenemos congestión, no tenemos ningún otro signo inflamatorio, ¿sí? Acá tenemos un derrame seroso, ¿sí? Todo esto está ventilado, y el derrame seroso vendría a ser esto, ¿sí? Que hace como un nivel. Acá ya tenemos un líquido que se ve que estuvo más tiempo porque empieza a oxidarse y a tomar esa coloración más anaranjada, más amarronada. En este tenemos una cero mucosa, es decir, que ya digamos, esa colección que era como más líquida, más cerosa, empezó a tomar más como forma de moco, así que cero mucosa, y acá ya directamente se consolidó todo ese moco y nos genera mucha presión negativa en el oído medio, dando lugar a telectasias, que son como retracciones locales, parciales y locales de la membrana. Bueno, y como secuelas de una otitis, ¿qué podemos tener? Lo que habíamos dicho, la otitis media con efusión, alteraciones de la membrana timpánica, como son las que nombramos anteriormente como las atelectasias, o perforaciones timpánicas, ¿sí? Y acá en estas imágenes podemos ver distintas perforaciones timpánicas. Esta, por ejemplo, es una perforación chiquitita, que puede darse, digamos, esta es bien posterior, que puede darse, digamos, secundario a una digamos, a una OMA supurada, que quede la perforación. A veces lo más frecuente es que se cierren solitas. Cuando ya son un poco más grandes, a veces se consolida como la perforación, y eso lo tenemos que solucionar después de la adolescencia, ¿sí? Eso se cierra, esa membrana. Acá obviamente tenemos esta membrana mucho más amplia, donde podemos ver estructuras, y acá tenemos Jung, que bueno, podemos ver un montón de estructuras del oído medio. Esta es una membrana una perforación súper amplia, que esto obviamente solito no se va a cerrar, pero que puede pasar. Bueno, atelectasias, y si hasta acá va todo bien, arrancamos con la parte del tratamiento. ¿Me parece? Bueno, sí. Tengo una pregunta. Bueno. ¿Las secuelas dependen del retardo que se realice en el diagnóstico del tratamiento? Como que el tratamiento precoz sería para evitar las complicaciones. El tratamiento, muy bien. Mira, me hiciste justo para empezar a la parte del tratamiento. El 80% de las otitis curan espontáneamente, ¿sí? Es una infección que si uno la deja a su libre albedrío, en el 80% de los casos resuelve sola, ¿sí? El 10% de los casos no responden al primer esquema antibiótico. Entonces lo que se dice es que en realidad nosotros, cuando le damos antibiótico a todos los chicos, contribuimos a la curación de 1 cada 10 episodios. Y que la finalidad igual de recibir el tratamiento antibiótico es sobre todo prevenir las complicaciones.
¿sí? Generalmente las perforaciones se dan en oídos que ya han tenido como muchas otitis a repetición. Y es raro, es decir, muy raro porque obviamente nunca podemos decir las cosas así como taxativamente, pero es raro que de un único episodio de otitis una membrana no pueda reintegrarse normalmente, ¿sí? Ya son digamos, las perforaciones que se dan después de las somas es porque el chico ya, esa membrana está muy debilitada, ¿sí? Cada vez que uno tiene una infección, la capa media, no sé si se acuerdan, pero la membrana timpánica tiene 3 partes. La parte externa está como formada por piel, que se continúa del oído externo, ¿sí? Después tenemos una capa media, que es una capa fibrosa, y después tenemos la capa interna, que es la que está cubierta por una mucosa, ¿sí? Que es la que recubre como todo el oído medio. Cuando yo tengo una infección, o una perforación, o lo que fuere, lo que voy perdiendo es la capa media, que es lo que le da estructura a la membrana timpánica, que es una capa muy fibrosa, ¿sí? Se reconstituye la membrana, pero a expensas de la piel y de la mucosa. Entonces van quedando zonas de una membrana bimérica, ¿sí? Con 2 porciones en vez de 3. Y en esas zonas donde la membrana está bimérica, obviamente que es mucho más frágil, y que si yo tengo muchas otitis a repetición, en algún momento esa membrana no se puede reconstruir.